Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un video tutorial, en esta ocasión del área de matemáticas. Antes de empezar con el tema que nos trae hoy, la proporcionalidad directa, quiero enviar un saludo a los estudiantes de Chile, a los niños y jóvenes que han visitado mi canal, lo cual para mí constituye un orgullo y una motivación más para seguir prestándole la ayuda y la colaboración necesaria a todos quienes quieran profundizar en el área de matemáticas, no solamente de Chile, también de Perú, Ecuador y obviamente mi país Colombia. En esta ocasión vamos a abordar el concepto de proporcionalidad, pero no desde un problema, vamos a abordarlo desde la magia que encierra este concepto. Espero les guste y bienvenidos. El, el concepto de proporcionalidad directa está implícito en muchas cosas de la naturaleza. Vamos a analizar una situación que nos va a dar como una especie como de entrada a lo que queremos o a lo que yo quiero que ustedes vean. Bueno, entonces vamos a imaginarnos un pequeño rectángulo, el cual lo he querido representar acá y tiene vértices A, B, C, D. Bueno, a ese rectángulo le voy a hacer lo siguiente. Voy a elegir un punto en el espacio, cualquiera, por fuera del rectángulo, en el cual voy a proyectar unas líneas rectas que van a pasar por cada uno de los vértices. De esta manera quedaría. Bueno, esto es una especie como de proyección. Voy a proyectar mi rectángulo llevándolo por cada una de estas líneas, de esas nuevas líneas, y obviamente conservando digamos las características iniciales de este rectángulo. Observen. Bueno, entonces tengo un nuevo rectángulo, el rectángulo amarillo, el cual ahora tiene los vértices E, F, G, H. Y voy a construir otro más allá, el rectángulo de color verde. Entonces, al parecer aquí he dibujado una especie de proyección de un primer rectángulo a un segundo y a un tercero. La pregunta sería, ¿qué propiedades conservan los rectángulos que he proyectado respecto al primero, al original? Propiedades relacionadas, por ejemplo, con la longitud de los lados, ¿sí?, de su ancho, o también qué propiedades conserva respecto a las correspondientes alturas, o incluso qué propiedades corresponden a las diagonales, las queremos analizar. Entonces, por ejemplo, esta longitud AB, ¿qué relación tiene con la longitud EF? ¿Y qué relación tiene con la longitud IJ? La pregunta sería, ¿existe una relación en este caso particular? Entonces la idea es que a partir de este concepto de proporcionalidad directa encontremos esa relación. No les voy a decir porque la idea es que ustedes también me ayuden a descubrir qué tipo de relación existe o qué tipo de relación existirá, por ejemplo, respecto a cada una de las alturas, la altura BD, la altura FH y la altura JL. Bueno, entonces vamos a descubrir ese tipo de propiedades. ¿Y cómo las vamos a descubrir? Vamos a descubrirlas a partir de algunos tipos de un experimento sencillo y unas razones que vamos a plantear. Bueno, entonces he querido hacer ese mismo problema, lo he querido hacer en esta hojita de papel, en algo muy real, ¿no? Entonces he dibujado dos rectángulos y con ayuda de una regla he medido cuidadosamente el ancho de mi rectángulo y la altura del rectángulo. Y a partir de ahí he querido, por ejemplo, establecer razones aritméticas y geométricas. Entonces, por ejemplo, he querido, por ejemplo, restar el lado mayor ancho menos el lado ancho menor, ¿sí?, que sería restar 3,6 centímetros menos 1,8 centímetros. ¿Qué me daría? 1,8 centímetros. Significa que al restar el ancho del rectángulo proyectado sobre el ancho del rectángulo original, he encontrado, por ejemplo, en este caso, que su diferencia es igual a 1,8, como si fuese la mitad, podríamos decir, ¿cierto? ¿Qué ocurre si yo resto las alturas? La altura más grande, 4,8, menos la altura más pequeña, 4,8 menos 2,4. ¿Cuánto me daría? 2,4. Entonces el resultado también como pareciese encontrar una especie de relación extraña que por ahora pues no voy a ser concluyente sobre ella.
Es a este tipo de, cuando yo hago una resta, una comparación entre dos cantidades por medio de una resta, la llamamos razón aritmética. Pero yo también puedo establecer una razón geométrica. ¿Cómo establezco la razón geométrica? Comparando dos expresiones por medio de una división. Entonces, en este caso voy a diferencia de la primera situación, voy a dividir el ancho más grande entre el ancho más pequeño. ¿Cuánto me daría 3,6? Divido 1,8, me da 2. Ese mismo proceso lo voy a repetir con las alturas de mis rectángulos, que sería 4,8 dividido entre 2,4. ¿Cuánto me da? Asombrosamente me da nuevamente 2. Entonces aquí ya encontramos algo especial. Por eso y los invito a ustedes a que construyan una situación de estas en una hoja de papel con una regla. Cuidadosamente tomen las medidas y hagan sus respectivas restas con sus respectivas razones aritméticas y las razones geométricas, y comparen el proceso, y encontramos que una razón, ¿sí? Cuando dimos una razón y la comparamos con otra, por ejemplo en este caso, nos empieza a ingresar al maravilloso mundo de la proporcionalidad. Entonces, una proporcionalidad no es más que comparar dos razones, ¿sí? Dos razones que están relacionadas, por ejemplo, con las longitudes de figuras geométricas o con situaciones de tipo económico. Y si estas dos razones son equivalentes, es porque he encontrado una proporcionalidad de tipo directo. Bueno, esto es más o menos el concepto de una proporcionalidad directa, la igualdad entre dos razones. Y esta situación es uno de los conceptos matemáticos más bonitos que hay en el mundo de la matemática, y me permite resolver todo tipo de problemas. Pero vamos a contarles una pequeña historia, a pesar de que no solamente fue este señor que tengo acá, llamado Tales de Mileto, quien, digamos, dio a publicar las propiedades de la racionalidad, de la proporcionalidad directa, perdón. Sí hay una historia que lo hace muy bonito, la hace muy bonita la historia, y quiero comentárselas. Por allá él vivió en el siglo VI antes de Cristo. Hubo una persona, no falta la persona Tarbana, que lo desafió a que calculara la altura de una pirámide. En ese entonces, pues las pirámides eran los monumentos, pues digamos, los edificios más altos que contaba la humanidad. Suponemos que él estaba por ahí cerquita de una pirámide, quizás en Egipto. Tales de Mileto utilizó el mismo concepto de proporcionalidad directa para encontrar la altura de la pirámide. Entonces él se puso a observar. A partir de la observación, notó que, por ejemplo, cuando hay sol, todos los cuerpos, y cuando ese sol está haciendo un ángulo respecto al cuerpo, ¿no? Genera una sombra, ¿no? Y notó que, por ejemplo, si el cuerpo es grande, la sombra también va a ser grande, pero si el cuerpo es pequeño, la sombra va a ser pequeña. Entonces, él pensó que si de alguna u otra manera la longitud de la sombra era equivalente a la altura de la persona, en este caso de él, pues en ese momento, midiendo la altura de la sombra, también había podido calcular la altura de la pirámide, ¿sí? Pero digamos que él, la historia la cuenta así, pero yo creo que él lo que utilizó fue la siguiente relación. Él encontró, digamos, o utilizó más bien, o pensó que un rayo del sol podría, digamos, asemejar o servirnos de guía en un tipo de proporcionalidad directa. Por ejemplo, vamos a llevar esta sombrita a este lado de acá, ¿sí lo observaron? Entonces listo, ahí podemos concluir, por ejemplo, que la altura de la pirámide relacionada con la altura de quién, de Tales de Mileto, se relaciona con su sombra, ¿sí? Entonces él armó sencillamente una proporcionalidad directa. La altura de la pirámide dividida entre la altura de quién, de la persona, sería equivalente a dividir la sombra de la pirámide entre la sombra de la persona. Y a través de esa manera, pues obviamente, yo puedo medir la sombra de la pirámide, ¿no? No necesito encaramarme por allá o a exponer mi vida. Y puedo medir mi altura y puedo medir mi sombra, lo que hace posible calcular inmediatamente la altura de la pirámide, que sería multiplicar la altura de la persona por la sombra de la pirámide y dividirla entre la sombra de la persona. Retomemos nuevamente. Vamos a analizar la siguiente situación. Resulta que la proporcionalidad directa, como les comenté en un principio,
está relacionada con muchas situaciones que nosotros observamos. Por ejemplo, la estructura o la forma como unas hojas de la lechuga, del repollo, de la piña se forman, de los cactus, por ejemplo, la estructura que tiene un caracol, la cual se asemeja mucho a nuestra oreja. Y matemáticos haciendo experimentos encontraron que hay razones que podemos encontrar y que esa razón le dieron un número llamado Filias, en base a un filósofo Filias, el cual está representado como 1 más raíz de 5 sobre 2, un número irracional, no tiene fin, que es igual a 1,6. Y quiero motivarlos a que ustedes hagan el siguiente experimento. Van a coger una regla y se van a medir la longitud que hay de esta parte de acá, donde empiezan los huesitos de los dedos, hasta aquí. ¿Listo? Bueno, hasta acá. Lo van a tener en un papel. Luego se van a medir de donde termina acá la primera articulación de mi dedo hasta la segunda articulación. Y van a hacer la siguiente división. Dividan L1 dividido entre L2. Para mi caso, por ejemplo, yo hice el experimento, de aquí hasta acá tengo 5 centímetros y de aquí hasta acá tengo 3. Y al hacer la división me da 1,6. Un número muy parecido a este. Pero por ejemplo existen otras razones para encontrar este número en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, midan con una regla o una cinta métrica la altura que hay desde la cabeza hasta su ombligo. ¿Ok? Y después tomen la medida desde la cabeza, pero hasta acá, digamos que hasta el pecho, ¿listo? A la altura de las tetillas, podríamos decir. Y realicen las correspondientes divisiones, ¿sí? Entonces, en el caso mío, lo hice, la altura que hay de la cabeza hasta mi ombligo es de 72,5 centímetros y la altura que hay desde la cabeza hasta más o menos el centro de mi pecho es de 44,5 centímetros. Y observen que me da 1,62, un número parecido a este que tengo acá. ¿Qué significa? Que las razones y la proporcionalidad directa también se encuentra en donde, en las partes del cuerpo, no solamente de nosotros los seres humanos, sino de los seres de la naturaleza. La matemática es misteriosa. Y ahorita pues sí, viene un pequeño problema. Ya dijimos que cuando yo comparo una razón, que es la división entre dos cantidades por medio de una división, con otra, y hay una igualdad, estoy hablando de una proporcionalidad directa. Por lo tanto, si yo multiplico en cruz las dos razones, pues la igualdad se mantiene intacta, no se altera. Y esto es lo que me permite a mí resolver problemas de este tipo. Por ejemplo, un carro gasta 70 litros de gasolina cada 100 kilómetros. ¿Cuántos litros gastará en un recorrido de 825 kilómetros? Sencillo, vamos a ubicar primero las variables. Las variables que están cambiando en el problema son ¿qué? Litros de gasolina y adivine quién, kilómetros. ¿Cierto? Litros de gasolina y kilómetros. Pero aquí hay una cantidad que yo no desconozco. La vamos a resolver. Inicialmente a mí me gusta plantear estos problemas en un cuadrito de acá, donde yo ubico mis variables. Litros de gasolina versus distancia que está dada en kilómetros, ¿no? Y la relaciono. 70 litros de gasolina me sirven para recorrer una distancia de ¿cuánto? De 100 kilómetros. La pregunta, y esa pregunta la voy a representar con la letra X. ¿Cuántos litros de gasolina gastaré para recorrer 825 kilómetros? Y a partir de ahí, utilizando esta relación, puedo multiplicar incluso estas cantidades y pues obviamente dar con la respuesta correcta. Entonces multiplicaría ¿quién? 70 por 825, y que sería equivalente o igual a multiplicar a x por 100, ¿no? Ahí tenemos nuestra expresión matemática por 100. Sencillo, aquí solamente ahorita sería multiplicar 70 por 825 y dividido entre ¿cuánto? Entre 100, pero vamos a hacerlo paso a paso. 70 por 825, ¿cuánto me daría? Me daría 57.750 litros kilómetros. No he cancelado las cantidades. Ahorita la pregunta sería, ¿qué número multiplicado por x y por 100 me daría 57.750 litros kilómetros? Pues para no ponerme a hacer un cálculo mental innecesario, esto que está multiplicando pasaría ¿a qué? A dividir, ¿no? Cancelamos las unidades, kilómetros se pueden cancelar, lo que me queda la respuesta en litros. Este cerito con este cerito también se me puede cancelar para ahorrarme operación, y me quedaría 5.775 partido entre 10, me quedaría
577,5 litros, que sería la respuesta que busca mi problema. Espero lo hayan entendido y haya sido de su agrado.